Bienvenidos a este nuevo programa, las palabras en griego que aparecen en el Nuevo Testamento a la luz del uso y de las costumbres de la época, estamos hablando de hace 2000 años, en la que se escriben, y también especialmente de cómo estas palabras son usadas y utilizadas por Dios y por los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento. Hoy tenemos dos palabras en teusis, que es la petición concretamente al rey, y también la palabra evangelio, las buenas nuevas. En la miniatura solamente pusimos la de evangelio, pero estaremos abordando primeramente y previamente a la palabra de evangelio esta palabra que es enteusis. Por favor, salúdanos, dinos desde dónde estás conectado, pon allí tu nombre, suscríbete al canal. Si no lo has hecho todavía, eso nos ayuda mucho, y dale también like, me gusta al vídeo. Como siempre, ten la libertad de dejar tus comentarios o tus preguntas. El día de hoy tenemos, como veis en vuestras pantallas, a Manuel. Él nos va a estar enseñando y arrojando luz, aportando mucha luz sobre estas dos palabras, estos dos términos. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues parezco un disco rayado, ¿no? Cada vez que vengo a Pues muy bien, muy bien. Un privilegio poder estar aquí. Muy contento de estar contigo y con todas las personas que van a poder estar siguiendo este estudio. Así que feliz, contento, expectante de lo que Dios también nos va a hablar y enseñar, a ministrar por medio de esta palabra. Excelente, Manuel. Pues no, gracias a ti, obviamente, gracias por tu tiempo y la preparación que has dedicado para este programa, ¿no? Así que la primera pregunta, Manuel, es enteusis, la petición, la oración, la intercesión. En Hebreos 7:25 nos dice que Cristo, uno de los ministerios actuales de Jesús, a la diestra del Padre y delante de la presencia del Padre, es orar, es interceder por nosotros, y se utiliza esta palabra enteusis. También en 1 Timoteo 2, versículo 1, se nos dice que estemos orando, intercediendo, para que podamos vivir de manera quieta y reposadamente. Así que, ¿qué es lo que hace que esta palabra sea especial y qué es lo que hace que la hayamos elegido, ¿vale? Porque por eso la hemos elegido, para meterla en este bloque de palabras importantes en griego que se utilizan en el Nuevo Testamento? Bueno, pues como tú bien dices, este es un término, una palabra de súplica en el Nuevo Testamento, y es usualmente traducido como interceder, por interceder, ¿no? Okay. Por ejemplo, en Romanos 8, 26 y 27 se dice que el Espíritu intercede por nosotros, y ahí aparece esta palabra. Ese intercede es la palabra enteusis, ¿no? O, por ejemplo, también en Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, se dice que el Espíritu intercede por nosotros. Ahí también aparece la palabra enteusis. O en Romanos 8, 34, también allí leemos que Jesús intercede por nosotros, como tú bien decías, ¿no? O en Romanos 11, 2, que se dice que Elías intercede con Dios en contra de Israel, ¿no? Entonces, originalmente esta palabra significaba, fíjate qué curioso, encontrarse con una persona, coincidir con una persona, unirse a una persona. Eso es lo que... En la calle, en algún sitio. Efectivamente, es un encuentro ocasional, ¿no? O también un encuentro que había sido planificado, pero significaba un encuentro, encontrarse con alguien, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con alguien, nos hablamos mutuamente, es lo normal, ¿no? Y así la palabra pasó a significar conversar con alguien. Y luego, más tarde, adquirió el significado de tener íntima camaradería y comunión con alguien, ¿no? Por ejemplo, Sócrates, cuando estaba disponiéndose a morir, dijo a sus enemigos que daba la bienvenida a la muerte, porque tras ella conversaría con Palamades, con Áyax y otros grandes hombres de la antigüedad que murieron antes de él. Entonces, bueno, pues aquí está la primera idea de la palabra. Habla de ese encuentro, o sea, esa petición, o esa intercesión surge de la idea de encuentro, ¿no? Para conversar, claro, y para hablar. Wow. Entonces aquí pues está la primera idea de esta palabra. Habla de todo esto que hemos visto, nos da la idea, ¿no? Habla del derecho de acercarse concretamente a Dios,
habla del íntimo compañerismo que los cristianos podemos gozar con Dios, ¿no? Significa que nos hacemos, que no hacemos nuestros ruegos a Dios desde una gran distancia y a través de un espacio infinito, sino que podemos hablar con Él como un hombre conversa con su amigo, ¿no? Encontrándose con su amigo, teniendo ese encuentro con su amigo. Tal como nos encontramos con nuestros amigos. Qué bonito. Tal como nos encontramos con nuestros amigos, podemos encontrarnos con Dios. Esta es la idea que nos da esta palabra, ¿no? Claro. Pero fíjate, la palabra todavía revela otro significado más. Empezó, como hemos visto, por significar encontrarse con una persona, después trato íntimo y fraternal con una persona, pero finalmente en los papiros llega a ser una palabra casi técnica en el sentido de hacer una petición a alguien revestido de autoridad, concretamente al rey, ¿no? Okay. Entonces, en teusis, que originalmente significaba reunión, viene a ser la palabra usual para expresar la idea de petición hecha al rey. Como una audiencia sería. Esa petición, quiero audiencia, ¿no? Un encuentro para hablar, en este caso con la autoridad. Wow. Y aquí vemos una tremenda imagen. Vemos que cuando oramos, estamos en la posición de aquellos que tienen un indiscutible acceso al rey para hacerle sus peticiones. Estamos ante un rey, ¿no? Tenemos audiencia con un rey para ponerle esas peticiones de cara a cara, ¿no? Uno frente al otro. Entonces, esto manifiesta el enorme privilegio del que ora y al mismo tiempo el enorme poder de la oración. Entonces, tenemos el privilegio de poder estar en presencia del Rey de Reyes y cuando comparecemos ante él, todo su poder y grandeza nos respaldan para procurarnos recursos. Esto es oración, Entonces la oración es nada menos que llegar hasta la presencia del Omnipotente para disponer de los recursos del Eterno. Esto en definitiva es enteusis, ¿no? Es esta palabra. Tremendo. Es una perla, porque aquí vamos a terminar con ella y nos vamos a adentrar y lanzar directamente a la segunda palabra a la que le vamos a dedicar más tiempo, que es Evangelio, pero Manuel, esto es una tremenda perla preciosa de lo que significa la oración y por resumir lo que nos acabas de decir, es primeramente ese encuentro con Dios para hablar con Dios de una manera íntima y cercana y al mismo tiempo entendiendo que es ante la autoridad, ¿de acuerdo? Que no es ante un amiguito, un colega, sino ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Omnipotente, el Altísimo, ¿no? El soberano Dios, quien tiene todo el poder, quien tiene toda la autoridad, en este caso, para ayudarnos y socorrernos, cualquiera que sea nuestra necesidad, ¿no? Conforme a su voluntad. Así que, Manuel, pues es precioso, de verdad, a modo de introducción, pues nos ministra mucho y la verdad que nos bendice, ¿no? Y nos edifica. Y hablando de encuentro también y de conversar y de hablar, esto nos lleva, ¿no? Y lo podemos ligar de una manera muy fácil, ¿no? con la segunda palabra, que es evangelio. Evangelio entendiendo que son las buenas nuevas. Si la oración en teusis es el hombre hablando con Dios, pues el evangelio, las buenas nuevas, es Dios hablando con los hombres. Son las buenas nuevas, es el mensaje que Dios lanza y ofrece, pone delante del hombre para que éste pueda alcanzar la salvación. Así que vemos, ¿no? Por eso decidimos unir estas dos palabras, porque de alguna manera estaban muy, muy relacionadas. Manuel, ¿qué es lo que podemos, esas primeras características que nos puedes hablar en cuanto al significado que evangelio tenía en el griego, en la cultura clásica? Pues en el griego clásico, evangelion tiene o presenta tres significados, ¿no? El primero, originalmente, significó la recompensa dada a un mensajero por traer buenas noticias. Y precisamente así, con ese significado, es como se usa en la Septuaginta, en 2 de Samuel 4:10. En segundo lugar, después significó los sacrificios hechos a los dioses cuando se recibían las tales buenas noticias, ¿no? que traían. En tercer lugar, no fue en el griego clásico, sino en el helenista tardío,
donde adquirió el significado en sí de buenas noticias o buenas nuevas, ¿no? Tal y como lo conocemos hoy. En Septuaginta se usa respecto de las buenas noticias de victoria, lo podemos leer en 1 Samuel 31:9. También de las buenas nuevas que significan el nacimiento de un niño, como nos ilustra Jeremías 20:15. Y algunas otras veces respecto de cualquier tipo de noticia. Entonces, en la Septuaginta hay también dos formas de utilizar la palabra, que son dos tímidos anticipos del uso que tendría en el Nuevo Testamento. Okay. Primero, en Salmos, el verbo correspondiente se utiliza para publicar la justicia y la salvación operadas por el poder de Dios, Salmos 40:10 y 96:2. Y en Isaías 49 y 52:7, se emplea para anunciar las alegres noticias de la venida del ungido de Dios a su pueblo. Entonces, estos son digamos, los tres significados presentes en el griego clásico, ¿verdad? Un primero que originalmente significó recompensa dada a un mensajero, un segundo que significó los sacrificios hechos a los dioses por haber recibido esas buenas noticias, y un tercero que fue ya, en definitiva, el que hoy conocemos buenas nuevas, ¿no? Esos son los tres significados que encontramos en el griego clásico. Y es en el Nuevo Testamento donde, porque si no me equivoco, tampoco era una palabra muy común o muy frecuente, digamos, en los escritos clásicos, ¿no? de los griegos, que sí que tú has mencionado antes, ¿no? de ya como un anticipo, ¿no? Pequeño anticipo, pero realmente son de estas palabras que va a tomar la Biblia, como ocurrió, ya lo vimos en su día, también tú lo expusiste, Manuel, la palabra ágape, ¿no? Para referirse a amor o a amar. Va a ser en el Nuevo Testamento donde esta palabra se va a hacer grande, ¿no? ¿Y por qué se va a hacer grande y cuál va a ser el uso que se le va a dar? Bueno, vemos 5 aspectos que convierten a esta palabra Evangelion en una gran palabra en el Nuevo Testamento. El primer aspecto es, en esta palabra se resume todo el mensaje cristiano. Lo podemos leer en Marcos, versículo 1:1, capítulo 1:1, y en 1 Corintios 15:1, ¿no? El reino que Jesús predicó es buenas nuevas, como dice Mateo 4:23. Entonces, la prueba de que Evangelion es el centro del mensaje cristiano se aprecia en el hecho de que aparece 72 veces en el Nuevo Testamento. Esto ya de por sí la hace grande, ¿no? La hace una palabra importante. Y de estas 72 veces, 54 corresponden a las epístolas de Pablo. Para el más grande de los misioneros cristianos, el cristianismo era fundamentalmente buenas nuevas. Para Pablo, el cristianismo era fundamentalmente buenas nuevas. Entonces, aquí hay un contraste también implícito, ¿no? La predicación de Juan el Bautista es, por un lado vemos la predicación de Juan el Bautista, que es su fuego consumidor, su aventador y su hacha puesta a la raíz de los árboles, ¿vale? Esa es la predicación de Juan el Bautista, lo que es lo contrario de buenas nuevas. Más bien son noticias de desastre. Pero sin embargo vemos que toda la esencia del mensaje de Jesús es buenas nuevas de Dios. Y ese es el uso que se le da a esta palabra fundamentalmente. Y los dos extremos, Manuel, perdón por el apunte, son muy necesarios, porque es que no puede haber buenas nuevas si no hay primeramente una conciencia y una convicción de nuestra realidad tan caída y tan pésima y de nuestra condenación, ¿no? Entonces son buenas nuevas justamente porque ese juicio que pendía sobre nuestras cabezas, pues ahora en Cristo Jesús o a través de Cristo Jesús puede ser quitado, ¿no? Claro, el Evangelio es eso. El Evangelio es, por un lado, mostrarle al pecador cuál es su situación, en qué momento estás, qué es lo que está pasando con tu vida, y por otro lado mostrarle esas buenas nuevas, ese Evangelion, en el que se le dice que en Cristo hay salvación y solución para ese problema, ¿no? Pero luego hay un segundo aspecto, sería que algunas veces se dice que el Evangelion es de Dios. Por ejemplo, en Marcos 1:14, ¿no? O en 1 Tesalonicenses 2:2, y también los versículos 8 y 9.
son buenas noticias de Dios porque revelan un Dios que los hombres nunca hubieran podido soñar. Son buenas noticias dadas por Dios porque Dios está detrás de todo el proceso de salvación. Así es. Siempre será erróneo pensar en un Dios colérico y un Cristo dulce y amable. Claro. Suponer que Jesús cambió la actitud de Dios hacia los hombres es un desatino, es desatinado, ¿no? No es correcto. Claro. Fue Dios quien, por el gran amor que tiene al mundo, envió a su Hijo, ¿no? Juan 3:16. Recordemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿no? A su unigénito. Entonces, las buenas nuevas son de Dios, pero de Dios y desde Dios, ¿vale? Claro, que es el mismo de ayer, de hoy por los siglos, no solamente referido a Jesús, sino a Dios mismo, y especialmente, Manuel, al Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y Dios no es un Dios bipolar, doble personalidad o esquizofrénico. Vemos ya en el Antiguo Testamento la gracia y ese amor, y también en el Nuevo Testamento revelado, y en el Nuevo también vemos el juicio. Solo basta ver el libro de Apocalipsis o en diferentes lugares donde lo que es juicio o disciplina, también la justicia de Dios se manifiesta. Así que me ha gustado mucho ese asunto que has marcado. Muy bien. Luego hay un tercer aspecto que hace esta palabra grande en el Nuevo Testamento, y es que otras veces se dice que el Evangelion es de Jesucristo, ¿no? Hemos visto antes que se dice que es de Dios, ahora se dice que Evangelion es de Jesucristo, Marcos 1:1, por ejemplo, 2 de Corintios 4:4 o 2 de Corintios 9:13, allí está, ¿no? Entonces, son buenas noticias de Jesucristo en dos sentidos. La primera, Jesús las trajo a los hombres. Sin él nunca las hubieran conocido los hombres. Y en segundo lugar, Jesús mismo era Evangelion para los hombres. No solo les dijo cómo es Dios, sino que también les mostró al Padre, ¿no? Vemos en Jesús, podemos ver la máxima manifestación del Padre. Es que el Evangelio es eso, es una persona, y en este caso la persona de Cristo. Efectivamente. Recibir el Evangelio es recibir a Cristo, claro. Hay un cuarto aspecto también de esta palabra que la hace grande en el Nuevo Testamento. Algunas veces Pablo usa la expresión mi o nuestro Evangelio, ¿no? En 2 de Corintios 4:3, por ejemplo, o en 1 de Tesalonicenses 1:5. Bueno, las buenas noticias vienen de Dios y son de Dios, como hemos visto. Las trajo Jesús y son de Jesús, porque es Jesús el Evangelio. Pero sin embargo, el hombre debe apropiárselas. Esto es muy importante entenderlo. Debe pasarlas por la mente y recibirlas en el corazón hasta que lleguen a ser total e indisolublemente uno, ¿no? Indisolublemente, perdón. Llega a ser uno, ¿no? Y luego hay un quinto y último aspecto que vamos a ver en este estudio. El Evangelio es para todos los hombres. Lo vemos en Marcos 13:10 o en Hechos 15:7, por ejemplo, ¿no? Los judíos habían creído siempre que su nación sería la más favorecida por Dios, pero el Evangelio de Cristo no tiene fronteras. Las buenas noticias son para toda la humanidad, son para todas las tribus, son para todas las etnias, que es la palabra concreta que utiliza el Evangelio a la hora de dar la gran comisión, ¿no? Es para todas las personas, es para todo el mundo. Así es, y como el Señor por medio de la vida, en este caso la muerte de Jesús, la cruz, la resurrección, eso constituye las buenas nuevas, ¿no? Que Dios dejó el cielo, se hizo hombre, nos buscó, mostró el camino, la verdad, la vida, tomó nuestro lugar, murió, pero resucitó al tercer día y venció la muerte, y en él, ¿no? Es que nosotros podemos nacer de nuevo, ser libres de toda la condena, ¿no? que merecían nuestros pecados, y al mismo tiempo alcanzar esa vida eterna. Y esto el Señor lo pone y lo ofrece para delante de todos. Pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿De qué manera nosotros podríamos, no sé, tú decías mi Evangelio, lo podemos apropiar, podemos tener la certeza, ¿no? de que esto es así, ¿no? Y que es para nosotros, y podemos tener esa certeza y esa seguridad? Claro, si esas buenas noticias de las que estamos hablando son para todos los hombres, tenemos que tener certeza de ello, eso está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que esas buenas noticias son para todos los hombres? Bueno, pues veamos ahora algunos aspectos interesantes de esta palabra, del Evangelion, de estas buenas nuevas,
que nos dan certeza de que son con relación a todos los hombres. La primera de estos aspectos es el Evangelion no es un descubrimiento humano, es una revelación de Dios. Qué bueno. El hecho de que Dios es tal y como Cristo nos lo mostró, ningún hombre podría haberlo descubierto mediante un proceso intelectual. O sea, Dios es tan único, tan grande, tan especial, que es imposible para el hombre haberlo podido imaginar, haberlo podido pensar, ¿no? El hombre no descubre a Dios, sino que es Dios quien se revela al hombre, como nos enseña Gálatas 1, 11 y 12, ¿no? Fíjate, Manuel, que el siguiente artículo que va a salir, el que he escrito, luego saldrá en la web y en el blog de Asambleas de Dios de España, tiene que ver justamente cómo conocemos a Dios. Y la premisa es esta, ¿no? Nosotros conocemos de Dios lo que Dios ha querido revelar de sí mismo. Así que buenísimo, buenísimo. Qué bueno que esto me encanta. Cuando dice, he encontrado a Dios, ¿no? Más bien es Dios nos ha encontrado a nosotros. Buenísimo. Bueno, el segundo aspecto que podemos ver también, que nos da certeza de que es para todos los hombres, es que el Evangelion no es algo en lo que el hombre debe creer, como nos dice Marcos 1:15. Es algo en lo que el hombre es algo en lo que el hombre debe creer. El todo del cristianismo consiste en vivir una vida dentro de la inalterable convicción de que las buenas nuevas que Jesús trajo de parte de Dios son verdaderas, ¿vale? Un tercer aspecto sería que el Evangelion es algo que quien lo conoce debe proclamar a otros. Lo podemos leer esto en Romanos 15:19, Gálatas 2:2, 1 Corintios 9:14. Hay muchos versículos que nos hablan de que el Evangelio es algo que quien lo conoce debe proclamarlo a otros, ¿no? Puede asegurarse que un hombre no ha recibido realmente las buenas noticias hasta que desea compartirlas con otros. Un misionero cuenta de cierto indio que, siendo en principio hostil al cristianismo, se convirtió finalmente, se procuró una Biblia y, estando leyéndola, tropezó con un pasaje que le habló al corazón, ¿no? Esa palabra rema, ¿no? De la que tantas veces hemos hablado. Entonces, con el dedo puesto sobre ese mismo pasaje, corrió a la carretera, gritando a todos los que pasaban: ¿tenéis noticia de esto? Ningún cristiano entonces debe guardar las buenas noticias para él sin convertirse en un misionero, ¿no? Este ejemplo nos enseña esto. Así es. Luego hay un cuarto aspecto, y es que un hombre no escoge la tarea de esparcir el Evangelio, sino que le es confiada, ¿no? Le es impuesta. Lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 2:4 y en 1 Corintios 9:16 como ejemplos. Dicho de forma más literal, es por amor de Dios por lo que ese hombre debe transmitir las noticias que ha recibido, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Me venía a la mente cuando dice me es impuesta Romanos 1, cuando Pablo dice el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero antes dice porque deudor soy. Entonces él se sentía, él había recibido tanto amor de Dios que de alguna manera él se sentía en una deuda con aquellos que no tenían lo que él sí tenía. Que le llevaba a compartir. Era ese amor a Dios y a las almas lo que le llevaba, es verdad, a compartir. Sí, así es. Luego vemos un quinto aspecto, el Evangelio es algo por lo que un hombre debe arriesgarlo todo. Esto, fíjate que no es, ¿cómo se dice?, popular, ¿no? A la hora de decirlo, la gente que no está bien fundamentada en el Señor, estas cosas como que la echan para atrás, ¿no? Pero es la realidad. El Evangelio es algo por lo que un hombre debe arriesgarlo todo. Lo podemos leer en Marcos 8:35, en Romanos 1:16, en 1 Corintios 9:23. Entonces, un hombre debe estar dispuesto a jugarse el todo por el todo, movido por la certeza de que el hombre que obedece a Dios descubrirá que las promesas de Dios son verdaderas. Y en esto, bueno, pues yo creo que podríamos encontrar muchísimos testimonios, ¿no?, de personas que podrían verificar, ¿no?, lo que acabamos de decir. Luego hay un sexto aspecto, el Evangelio es algo que el hombre debe defender, como dice Filipenses 1:7 y versículo también 17. Un hombre debe ser en todo momento un defensor de la fe
por medio de su vida, por medio de sus palabras, por medio de su conducta y por medio de sus acciones, ¿no? Y luego el último de los aspectos que vemos que nos dan certeza de que el Evangelio es para todos los hombres es que el Evangelio es algo que el hombre puede desaprovechar o rechazar, ¿no? Sí, es cierto, qué triste, pero Claro. sí es. En última instancia, la voluntad de un hombre es libre. La característica del amor es siempre ofrecer y nunca obligar. Entonces un hombre puede desatender o puede desdeñar lo que Dios le ofrece, puede vivir como si las buenas nuevas no existieran, pero eso pondrá su alma en peligro, sin duda alguna. Claro. Y nos vienen tantos pasajes de los evangelios y del libro de Hechos y en nuestras propias vidas, ¿no? Personas que han oído, pero finalmente endurecieron su corazón y le cerraron la puerta de su vida a Cristo. Me venía Juan 1, ¿no? Cuando Cristo, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, que a lo suyo, refiriéndose al pueblo de Israel, vino, y los suyos no lo recibieron, pero que a todos los que creen en su nombre, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Y habla justamente de esas dos posibles respuestas ante el Evangelio, el rechazo o la aceptación. Manuel, pues estamos, seguimos avanzando, nos queda poquito y me queda una pregunta más, ¿de acuerdo? El peligro muchas veces está en que en vez de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, a veces, porque hemos dicho, ¿no? Lo que decíamos al principio, la oración es hablar, es el hablar, la conversación del hombre hacia Dios, las buenas nuevas, el Evangelio es el mensaje de Dios para con los hombres. Pero a veces queremos acomodarlo, queremos cambiarlo, a veces queremos tergiversar lo que Él nos dice, ¿no? Y queremos fabricarnos ese mensaje o ese Dios a nuestra propia imagen y semejanza, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia dice o qué connotaciones tiene esto respecto al Evangelio, ¿no? Lo que acabo de comentar. Y es verdad. Por eso, a medida que estudiamos la palabra Evangelion, siguiendo sus huellas a través del Nuevo Testamento, comenzamos a ver que esta palabra pues tiene ciertas implicaciones, ¿no? Y vamos a compartir en total 6 de estas implicaciones para que veamos este asunto de una forma clara, ¿no? La primera sería que el Evangelio es buenas nuevas de verdad. Gálatas 2.5 da certeza de ellos, Colosenses 1.5. Entonces, con la venida de Jesús terminó el tiempo de adivinar sobre Dios y comenzó el de la certeza, ¿verdad? Con su venida concluyó el tiempo de andar a tientas, de buscar entre tinieblas el significado y el camino de la vida, y comenzó el de la certeza. Porque el cristianismo no es sinónimo de obsequiar a los hombres con una serie de problemas, sino de darles un arsenal de certidumbres. Buenísimo. Eso es cristianismo, ¿no? Entonces ese sería el primer aspecto. Y es la verdad. Entonces, claro, no la podemos cambiar. Claro. El segundo aspecto sería que el Evangelio es buenas nuevas de esperanza, como dice Gálatas 2.23, ¿no? El hombre que trata de vivir por sí mismo, dependiendo únicamente del esfuerzo humano, no puede hacer otra cosa que desesperarse de él y del mundo, ¿no? John Bunyan, no sé si se pronuncia así porque mi inglés es fatal. Sí, tampoco sé yo. No te preocupes. Definió al ateo como el hombre cuya carencia de medios de apoyo no se ve. Fíjate, eso era para él un ateo, ¿no? Un hombre cuya carencia de medios de apoyo no se ve. Entonces, cuando un hombre se da cuenta de lo que significan las buenas noticias, se llena de esperanza respecto de sí y respecto del mundo. Totalmente. Cristiano y esperanza van juntos de la misma manera que ateo y amargura también lo hacen. Eso es así. Efectivamente. Entonces, el Evangelio es buenas nuevas de paz, como nos dice también Efesios 6.15, ¿no? Un hombre es inevitablemente una personalidad dividida mientras se esfuerce por vivir solo. Como Student Kennedy dijo, una parte de él depende del cielo y la otra de la tierra, ¿no? Refiriéndose al hombre. Entonces, las buenas noticias nos dicen que la victoria está, fíjate, en rendirse, ¿no?
en la muerte del yo, para que surja en nosotros la vida de Cristo. La famosa palabra Zoe, ¿verdad? Aquella palabra que quiere decir vida, pero vida de Cristo, ¿no? Vida de Dios. Entonces, las buenas noticias hacen posible que el hombre pueda lograr una personalidad totalmente integrada y la carente de las viejas tensiones que nos hacían desdichados. Sí, es verdad, Manuel. Bueno, sí, igual. Es que San Agustín, ¿recuerdas cuando dice, tú nos creaste para ti y hasta que no estamos en ti, pues no descansamos? Y hasta que el hombre no encuentra a Cristo no tiene paz, está peleado consigo mismo, peleado con Dios, no encuentra ese reposo y ese descanso. Sintiéndose vacío, sintiéndose incomprendido, sí, es un desastre. La vida sin Cristo es un desastre, ¿no? La cuarta implicación de Evangelion, de la palabra evangelio, es buenas nuevas de la promesa de Dios. Lo vemos en Efesios 3:6, ¿no? Lo característico de los dioses paganos, e incluso de Dios tal como se le conocía en el Antiguo Testamento, era la amenaza, ¿no? Jesús trajo las buenas nuevas que no hablan del Dios de las amenazas, sino del Dios de la promesa. Esto en ningún sentido significa que no tengamos obligaciones en la vida. Pues una promesa obliga, tanto como puede hacerlo una amenaza, ¿no? Pero la obligación que nos impone la promesa es contestar al amor y no agacharse ante la venganza. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Una quinta implicación del Evangelio es que el Evangelio es buenas nuevas de inmortalidad, como leemos en la de Timoteo 1:10. Dice que frente a la muerte, el pagano se afligía y temía como quien no tiene esperanza. Esto lo podemos leer en 1 Tesalonicenses 4:13, ¿no? Una de las cartas más tristes que figuran en los papiros se refiere a una madre que escribe a los padres de un niño muerto. Y Irene, Taunopris y Filón, confortaos, ¿no? Estaba tan apenada, dice, que lloré por vuestro hijo muerto tanto como lo hice por Dídimo. Todo lo que podía hacerse se ha hecho. Pero lo mismo que siempre, frente a estas cosas, nadie puede hacer nada, ¿no? Entonces, he aquí la perspectiva pagana ante la muerte. Pero las buenas nuevas de la certeza de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida, no es la marcha a la aniquilación, sino a estar eternamente con Dios, ¿no? O sea, para el cristiano, la muerte no es el final, no es una aniquilación, sino estar eternamente con Dios. Y si no fuera así, Manuel, como Pablo dice en 1 Corintios 15, si al final la esperanza de la resurrección no es real, porque Cristo no resucitó, porque Cristo no venció a la muerte, o porque Cristo está muerto, entonces hemos creído en vano, dice, hemos sido los tontos de la tierra y de todas las épocas, ¿no? de la humanidad. Dice, somos dignos de conmiseración y que nos den palmaditas en la espalda diciendo, pobrecitos, pobrecitos, qué ilusos, ¿no? Y es así. Y ya por último, y para terminar, Fernando, pues el sexto de estos aspectos de la palabra evangelio es que el evangelio es buenas nuevas del Cristo resucitado, ¿no? 1 Corintios 15:1, 2 Timoteo 2:8. Allí las buenas nuevas que el cristianismo trae son que no rendimos culto a un héroe muerto, ¿no? Sino que vivimos con el Dios viviente. Amén. Cristo resucitado, ¿no? Estos son los 6 aspectos que podemos ver y en los que podemos afirmarnos. Excelente, los retomamos estos 6 aspectos. El Evangelio son las buenas, son las noticias de verdad, son noticias de esperanza, son noticias de paz, son noticias de promesas de Dios, son noticias de inmortalidad y fijaros, son noticias de un Cristo vivo y resucitado. Amén. Manuel, llegamos a nuestro fin y quiero hacer una pequeña conclusión y luego leer un pequeño extracto. Pero ¿cómo comenzábamos con este programa que tiene que ver con hablar, conversar? Primeramente, esa conversación que el hombre tiene con Dios por medio de la oración. Leemos esta palabra enteuxis, que significa primariamente, originalmente, encuentro. Un encuentro no para hacer el mal, sino para conversar, para hablar. Y no de una manera distante o periférica, sino de una manera íntima, cercana, profunda, sincera, transparente. Y luego derivó en que era un encuentro que las personas tenían con autoridades,
para esa audiencia, para presentar su causa delante de esta autoridad con la esperanza y con la seguridad que la autoridad pues haría justicia, daría respuesta, y el cristiano, esa audiencia que tenemos en oración, sabiendo que de él, de su presencia, de su trono de la gracia, proviene nuestro socorro. Y en cuanto al Evangelio, retomo lo último que decías. Se trata de tener ese encuentro con Cristo Jesús. El Evangelio se trata de tener ese encuentro y oír. Ese encuentro viene por el oír el mensaje de Dios, el oír lo que Dios nos dice. Hace poco en casa leíamos un devocional que hay dos tipos de personas, el necio y el sabio. Y la diferencia entre ellos es que el necio no oye y no escucha, y el sabio oye y escucha. Y termino leyendo esto, Manuel, si te parece bien, sí, para... claro. A modo de conclusión, no nos hemos quedado solamente con un modelo que copiar y un ejemplo que seguir, sino con un compañero que está continuamente a nuestro lado. La fe del cristiano no está puesta en el protagonismo de un libro, en la historia de un hombre que vivió y murió, sino en uno que resucitó de entre los muertos y que está vivo para siempre. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y son esas noticias de ese poder que nos perdona de nuestros pecados, nos libra también de esa condena y nos da las fuerzas para vencer, ¿de acuerdo?, ese pecado, esa vieja naturaleza, santificarnos con esa esperanza de esa resurrección y esa glorificación. Así que es el mensaje de Dios, el Evangelio son las mejores noticias que un hombre puede oír, y la mejor respuesta que alguien puede dar es recibirlo, abrir su corazón y aceptar la oferta que Dios nos da para nuestro bien y para nuestra salvación en términos de eternidad. Pues Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti por este tiempo. Por este espacio. Nos dirigimos ahora a los que nos estáis siguiendo, sea en tiempo real, en el estreno o después. Deja tus comentarios, tus opiniones, qué te ha parecido, alguna pregunta que puedas tener. Y lo que hacemos ahora, Manuel, pues es emplazarnos para la siguiente semana y seguiremos trabajando y profundizando en estas palabras griegas que aparecen en el Nuevo Testamento. Lo dicho, que el Señor os bendiga. Nos vemos la semana que viene. Seguimos unidos y conectados. Bye. Bendiciones a todos. Ósculo Santo.